interesa el mundo financiero? ¿Estás pensando en estudiar y no sabes qué? ¿Querés saber cómo lo hicieron otras personas o qué habilidades buscan las empresas? Soy Lucía Martín y en este podcast encontrarás todas las respuestas. Quédate escuchando Crecer en Finanzas. Para el episodio de hoy vamos a estar volviendo a hablar sobre Python, dado el éxito que tuvo el anterior episodio. Pero en este caso voy a estar conversando con Juan Pablo Pisano. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien, por suerte, gracias por sumarte. Él es autor de los libros Python para Finanzas Juan, así que quería arrancar preguntándote qué es Python, digamos. Bueno, es un lenguaje de programación como cualquier otro. La ventaja de Python, Python es un lenguaje multipropósito, o sea, sirve para hacer páginas web, para hacer aplicaciones para un celular, para comunicarse con un servidor y intercambiarse datos, para hacer data science, para hacer machine learning, para hacer todo tipo de aplicaciones, digamos, por eso se lo llaman multipropósito. Pues. Es como que es un lenguaje que sirve para prácticamente todo. Hay lenguajes que quizás están más concentrados en lo que es la estadística, como R, que a veces me pregunta mucho la diferencia entre Python y R, porque están entre que quiero estudiar algo, pero no me dan los tiempos, entonces tengo que elegir uno. Entonces, como que Python es algo más general, ¿no? Es un lenguaje de uso general, multipropósito, pero digamos como que se está usando mucho y está siendo muy fuerte en la parte de análisis de datos, ¿no? Todo el campo que llamamos data science, por ponerle un nombre, que viene a ser todo el procesamiento fuerte de cálculo numérico, ¿no? Y me parece que también con respecto a R es mucho más fácil de aprender, o la curva de aprendizaje es más fácil, entonces por eso también hay mucha gente que está estudiando, que primero prioriza, bueno, voy a Python en vez de a R, ¿no? Tal cual, tal cual. Tiene una curva de aprendizaje muy cómoda, por decirlo de alguna manera. Tiene una sintaxis linda, limpia. Es un lenguaje que está pensado, el enfoque, todos los lenguajes tienen como un zen, ¿no? Como un enfoque de que crea el lenguaje, ¿para qué lo creo? O sea, ya hay bocha de lenguaje de programación, entonces cuando alguien crea un lenguaje nuevo, dice, me concentro en algo, o sea, voy a hacer un lenguaje nuevo por algo, ¿no? Por algo en concreto. Bueno, esa piedra fundacional en Python fue la experiencia del desarrollador, porque muchos lenguajes estaban pensados desde el punto de vista de la eficiencia de esto o del otro, pero nadie había enfocado un lenguaje de decir, che, hagamos un lenguaje para que sea la vida más fácil para el que programa, que sea fácil de leer, que sea fácil que tenga una sintaxis limpia. Entonces, bueno, es un lenguaje que ya de por sí está pensado con ese zen, entonces es lógico que también haya sido uno de los que tenga mejor curva de aprendizaje para el que viene de afuera, ¿no? Claro, de cero. Y tiene un montón de ventajas. Además, otra ventaja que tiene Python es la comunidad. No sé, por ejemplo, vos te ponés a googlear algo y decís, uy, no me sale esto, tengo un problema porque necesito conectarme a tal broker para mandar una orden, lo que fuera, y te metés a googlear y hay 100 tipos que van a querer haber querido hacer lo mismo que vos. Ahora, de los 100 seguramente hay 80 que lo quisieron hacer en Python, o que probaron hacerlo en Python por alguna razón. Y lo mismo las empresas, si yo soy un broker y quiero hacer una API para que los desarrolladores se conecten con mi API, y lo más probable es que la haga o en Python o en JavaScript, o en esos lenguajes que son muy populares, por decirlo de una manera. Entonces, se forma una comunidad porque hay mucho más recursos dando vueltas en ese lenguaje que en otros. Porque ya de por sí se puso de moda, por decir algo, y nada, ya hay mucho más gente y hay un nudo, digamos, de gente mucho más grande, entonces hace una red enorme, y eso favorece un montón al aprendizaje también porque uno siempre recurre a la comunidad, hay cosas que sí o sí tenés que ver quién la resolvió y cómo lo hizo para seguir avanzando, y mientras más grande sea la comunidad, eso va a ser mucho más cómodo, más fácil. Totalmente. ¿Y por qué consideras que una persona que trabaja en finanzas debería saber Python? ¿O por qué dedicarse más a Python que a R, por ejemplo, recién que lo nombraste, digamos? Eh, yo diría por la integración, pero son mil cosas, porque, a ver, si sos médico, te diría, tenés que ya de por sí empezar a leer estas cosas, empezar a ver, porque, ¿qué pasa? Te van a llegar informes y te va a llegar algo que está hecho en Python, y si vos querés modificarlo o ver jugar con esos datos, vas a tener que, aunque sea tirar una línea de código o modificar algo, entonces siempre es mejor saberlo, por más que tu campo de tu profesión sea algo que nada que ver con los números o nada que ver con estos temas, digamos, de la programación. Ya te digo, yo he tenido alumnos en mis cursos de Python
de las profesiones de lo más diversas que se te ocurren, desde la psicología, entrenadores, gente que son, digamos, personal trainers, ese tipo de profesiones, vos decís nada que ver con los números, pero sin embargo los tipos necesitan conectarse con APIs, necesitan automatizar procesos, necesitan bajar datos, procesar datos, analizar datos de entrenamiento, entonces miles de cosas que les es muy útil la herramienta. Es una herramienta más en realidad, o sea, no, vos lo podés tomar como dos maneras, digamos, programar. Dedicarte a la programación, es decir, voy a hacer una carrera de programador y demás, entonces ahí te enfocás en 20 lenguajes, porque vas a tener que aprender todos los lenguajes que hay, o lo tomás como una herramienta, decís, mira, esto la verdad yo no quiero ser programador, yo ya tengo mi profesión, soy, no sé, como ya te digo, personal trainer, pero necesito una herramienta que me ayude a progresar con mi trabajo, a profesionalizarlo, a hacer cosas que otros quizás no hicieron, pero yo sí las quiero hacer, entonces ahí ya lo puedes tomar, programar o Python, lo puedes tomar como una herramienta. Y en finanzas se está haciendo mucho eso, porque Python es un lenguaje que va muy bien con dos cosas. Una es el cálculo numérico, o sea, porque hay muchas librerías y muchos paquetes, digamos, que facilitan mucho ese proceso de usar el lenguaje para cálculo, para la parte después más avanzada de machine learning, si querés, pero empezando por lo básico del cálculo numérico, hacer mucha estadística, mucho bulk de datos, pero ahí también es fuerte R. Entonces vos me decís, mira, hasta ahí, por lo que vos me decís, también el de finanzas podría volcarse a R. Bueno, pero Python, entonces al ser muy multipropósito, ahí tenés todo este tema de las APIs, o sea, vos tenés esto famoso de las APIs que uno ve por todos lados, es que vos, no sé, sos un broker y querés conectarte a través de tu aplicación web con cualquier cliente, no sé, con alguno que te mande órdenes, que quiera automatizarlo, con otro que le mande reportes a clientes, con otro que... Entonces vos, como broker, necesitas hacer un puente tecnológico para que tu conexión llegue para que interactúen con tu cuenta de broker diferentes clientes en todo el mundo. Entonces tenés dos opciones. Opción uno, escalás tu proyecto hacia adentro y empezás a contratar gente para desarrollar conexiones y aplicaciones para que los clientes se metan y tengan su dashboard con todas sus carteras, los portfolio managers lo mismo, o sea, que cada actor de ese ecosistema tenga su herramienta, o sea, cada uno va a necesitar, no sé, el portfolio manager va a querer ver un reporte de las cuentas que maneja de cada cliente, o otro va a querer manejar riesgo, el que hace hedging va a querer, digamos, automatizar la forma de equilibrar las carteras, y así cada uno tendrá su necesidad. Pero si vos sos el broker y querés escalar eso, si no usás un lenguaje de programación, si no tenés bien, digamos, aceitado qué herramienta vas a usar para que del otro lado se conecten, tenés que vos desarrollar la herramienta. O sea, vos tenés que hacer el dashboard para cada uno de esos. Ahora, lo que se suele hacer, que se está poniendo cada vez más de moda en la industria, y en la industria financiera, pero también en muchas otras, es que, como eso es difícil de escalar, lo que hace el broker es decir, mira, ¿sabes qué hago? Hago una API, hago un conector para que todos puedan interactuar conmigo. O sea, para que los portfolio managers me puedan pedir información de sus cuentas, entonces le hago un endpoint específico para que se comunique el portfolio manager por ahí, le hago otro para que quiera automatizar órdenes, para que me mande órdenes o las cancele, otro para que quiera hacer research de datos, para que lea la market data. Entonces, así es como, digamos, como si fuese una especie de conector, digamos. Claro, de conector, de puente, para que todo, es como pones los enchufes ahí. Entonces, bueno, el que se quiere enchufar, se enchufa. Entonces, claro, para conectarse a esos enchufes, digamos, tenés que usar un lenguaje ya más multipropósito. Entonces ahí Python la rompe, porque Python no solo es un lenguaje que está buenísimo para estadísticas y demás, sino que es muy bueno como lenguaje multipropósito. Entonces ahí vas a tener que hacer lo que se llaman SDKs o digamos, paquetes de software para que todos los demás interactúen. Y ahí es donde entra el juego de la comunidad, donde entra en juego un montón de factores, digamos, donde Python ya ahí sí es mucho mejor que R, por poner una comparación. Pero también mucho mejor que otros lenguajes que son más de laboratorio, por ejemplo, no sé, antes se usaba Julia o Stata para estadísticas, hay cosas que se usan muy en el ámbito académico, quizás muy para hacer cálculo, y son buenos para hacer cálculo, pero ya te digo, como que después si querés ir a algo más de la comunidad, y decir, che, mirá, quiero un lenguaje para conectarme a través de una API, y hacer un programita que lea, que mande órdenes, que automatice esto, que lo otro, entonces ahí vas a necesitar más
algo de mucho más amplio espectro, digamos, donde haya toda una comunidad atrás, donde haya desarrollo de paquetes, bueno, y ahí es donde Python hace una gran diferencia. Ahí está la diferencia. Dime. No, decía, he hablado con muchos, por mi laburo, ¿viste? Tengo la suerte de hablar con gente de todo el mundo, y veo cómo viene la tendencia, ¿viste? Y veo, hay mucha gente ya en Europa, me están diciendo en Francia, me dijeron también en Italia, me dijeron en Holanda. Los bancos de inversión ya lo piden como requisitos para un puesto, digamos, de back office. O sea, no te digo el que busca un research o alguien para hacer el hedging. Sí, un análisis puntual, digamos, claro. Claro, o sea, para algo tipo general, o sea, lo que sería el laburo de oficina normal, Sí. Para eso ya están pidiendo Python en los bancos de inversión, ¿no? En Europa. Y vos sabés que eso ya se va a venir, o sea, nosotros estamos un poco atrasados, hay un delay, pero tarde o temprano pasa. Así que no sé si será Python, quizás cuando llegue a Argentina ya será otro lenguaje, no sé, veremos, porque esto es muy dinámico, la tecnología es hermosa, pues va vos te cambiando quedás todo un el poco tiempo. va muy rápido, entonces hay uno, el que se quiere, por eso digo, hay como dos rubros, ¿viste? El que se quiere dedicar a la tecnología, que tiene que estar actualizándose todo el tiempo, o el que viene de afuera, que dice, bueno, no sé, yo soy, no sé, toda la vida fui financiero y trabajé en el tema de las finanzas, trabajo en un banco, pero bueno, nada más usa Python como una herramienta, porque ahora lo usa todo el mundo y nada, lo que antes fue Excel, el boom de Excel, digamos, ahora va a ser el boom de Python. Claro, Entonces, eso te iba a decir, es como que, digamos, todo el mundo que usaba Excel ahora va a querer empezar a usar Python porque va a ser como la forma de conexión o la herramienta que todo el mundo va a estar hablando, digamos. Entonces, sí. Y además te habilita a automatizar muchas cosas, me parece. Esto que vos decías, ¿no? De mandar la orden, de no tener que estar todo el tiempo atrás, que capaz con un bot ya lo podés resolver, entonces vos digamos, el portfolio o también el que está en back office se dedica a otro tipo de cosas, entonces ahí como que tenés un ahorro de tiempo extra también que me parece que es fundamental, ¿no? Claro, automatizás muchas tareas. No es solo hacer un bot de trading que mande millones de órdenes por segundo. Son tareas quizás cotidianas de oficina. Lo típico que te puedo poner como ejemplo, no sé, un portfolio manager. Todas las semanas le tiene que mandar algún tipo de reporte a sus clientes de cómo van sus carteras, de cómo está el riesgo en las carteras, de cómo fue su cartera respecto al mercado, de por qué tales activos son mejores que otros en función de la visión que tiene cada inversor que tiene el portfolio manager y en función del objetivo que tiene cada inversor. O sea, es como que todas las semanas un laburo típico puede llegar a ser ese. Y yo te diría que el 90% de ese laburo se puede automatizar. El otro 10% sí es personalizable, ¿viste? Porque ahí está, digamos, lo que le pone el portfolio manager, decir, bueno, yo sé que este inversor es particular porque tiene este perfil y porque sé que obviamente va a tener tal necesidad. Entonces, capaz que, obviamente que hay una parte que sí le tenés que en ese reporte, si querés, le tenés que dedicar un tiempo especial que no lo podés, digamos, automatizar. Pero el resto, hay un montón de cosas básicas, digamos, de coyuntura que son generales, que las puedes automatizar. Entonces, en vez de andar preparando el reporte, bajarte los datos, copiarlos, pegarlos en un Excel, hacer el gráfico, que el gráfico te quede más o menos centrado, pegarlo en un PDF, mandárselo al cliente, o sea, en vez de hacer todo eso, incluso el hecho de mandar el mail, de agarrar la lista de tus clientes, hacer un listado, pegarlo, mandarle el mail, todo eso se puede automatizar, y lo haces en un solo script, lo hiciste una sola vez que te concentraste en cómo hacerlo y ya lo dejaste ahí subido a algún lado, y ya sabés que todas las semanas eso está automatizado. Y después vos le pones, te concentrás en la parte que sí te tenés que concentrar, que es la parte más de personalización, de estarle más encima a las necesidades más puntuales que tendrá cada cliente, pero digamos, toda esa parte automatizable ya digamos, te la sacás de encima de ese trabajo repetitivo, digamos, que no agrega tanto valor, ya lo puedes dejar todo automatizado. Sí. Y te hago una pregunta, Juan, ¿cómo empezaste con esto? Buena pregunta. No, es muy loco, yo no vengo del rubro de la programación, yo soy ingeniero industrial, y yo tengo una pyme, tengo una imprenta, y bueno, puntualmente empecé haciendo libros de matemática. Yo escribí libros de matemática, los empecé a vender en colegios y empecé a venderlo por todo el país. Hicimos una modalidad muy loca, que era hacer libros a medida, que yo hacía como una determinada cantidad de temas, eran 84 temas, me acuerdo. Y
dijimos, bueno, que cada profesor seleccione en función de lo que quiera, del nivel que tenga, porque viste, en matemática en los colegios si bien Es hay muy como un programa distinto. oficial, hay un programa oficial, pero es como que es muy anarquía, viste, cada colegio hace lo que quiere, cada profesor hace lo que quiere, entonces es como que era medio, digo, o sea, cuando yo me pongo a escribir, cuando yo veo la necesidad que hay, matemática es una materia terriblemente resistida en los colegios, ¿viste? Y está en Sí. general mal enfocada, mal dada. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué puedo aportar acá para generar valor acá, porque hay para hacer un montón de cosas que se puede mejorar mucho. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un material. Y cuando digo, bueno, hago el material, digo, ¿qué contenido le pongo? Y ahí viene la primera duda, ¿viste? ¿Qué contenido le pongo? Porque no hay dos docentes que den el mismo contenido en el mismo año, digamos, en el mismo ciclo lectivo. Entonces dije, bueno, hago una cantidad de temas y que cada docente elija lo que quiera de esa ensalada de temas, entonces le doy la libertad al docente de acoplar el nivel al curso que tenga, a los chicos que tenga, en función de cómo venga. Buenísima la idea, divino, pero después de cómo implementás eso en la práctica. Entonces, claro, yo encima empecé con imprenta offset, entonces tenía ya todo preimpreso y tenía que hacer la logística de cuando los docentes pedían los libros, automatizar todo el proceso del armado y el despacho, digamos, de todo eso en muy poco tiempo, porque las clases empiezan en marzo y yo en la tercera semana de marzo me caían todos los pedidos y ya en abril tenía que estar todo eso entregado. Claro. Era muy complejo hacer libros a medida. Entonces dije, bueno, esta es la única forma de resolver esto, es automatizarlo. Y nada, me puse a estudiar así por mi cuenta. Me acuerdo que mi mujer un día me dice, Juan, ya está, yo venía como carburando, pero viste, cuando te tenés que lanzar a la pileta a algo nuevo, digo, tengo que aprender a programar, ¿qué es esto? Viste, o sea, no es lo mío. Mi mujer me anotó en un curso de PHP, me acuerdo, me dijo, ya está, Juan, ya te anoté, bueno, listo, digamos, ahí ya está, una vez que te metes a la pileta, ya después. Así que así empecé haciendo un programa, después yo en un momento vendí 100.000 libros en un solo ciclo lectivo. Entonces, ¿qué pasa? De Esos 100.000 matemática. libros de matemática, de libros a medida. Entonces, ¿qué pasa? Tenía que fabricar los 100.000 libros en 3 semanas, 2 semanas, y tenía la necesidad, yo ya los vendía en todo el país. Entonces, tenía, no sé, 30 distribuidores, estamos hablando de la época, yo arranqué esto en el 2001. Entonces estamos hablando de la época donde no existía Mercado Libre, o existía pero no lo usaba nadie, donde no había tanta actividad online. O sea, esto de la venta de libros en todo el país yo tenía 30 distribuidores en todo el país que iban con la bolsita, Con la bolsita, sí, sí, sí. libros al colegio, o sea, Tipo tenía consultor que médico, digamos. claro, una cosa así, pero digamos en colegios con libros a medida de matemática, yo tenía que buscar la manera de que todos se comuniquen, todos esos 30 distribuidores se comuniquen con los docentes y me carguen automáticamente en un mismo nodo, digamos, en una misma base de datos, todos juntos al mismo tiempo, y yo responderle a los 30 y despachar en 3 semanas los 100.000 libros. O sea, era un desafío grande, digamos, y que obviamente que si no se hacía de forma automatizada era inviable. No O sea, podía, se te no puedo podía. cumplir, decir que uno por uno me llame por teléfono y me pase o sea, no, era imposible. Porque además había una cuestión de stocks, o sea, yo tenía una cantidad de temas preparados, preimpresos, y en función de lo que me iban, es como un sistema just in time, ¿no? En función de lo que me iban cargando en el sistema online, yo tenía que ir actualizando los stocks muy en tiempo real y muy al filo, porque nada, me quedaba sin stock de una unidad y me hacía cuello de botella para armar un libro por una sola unidad de las 15 unidades que tenía ese libro. Entonces, Claro. tenía que estar muy fino ese flujo de información. Así que por eso arranqué en programación, digamos, por una necesidad de tener una pyme y querer hacer algo que obviamente lo pude haber delegado, pero que es lo que intenté, pero el primer paso, pero te das cuenta que iba a ser muy, muy... lo mío era muy chiquito, no era tan chiquito en el sentido de que había 50 empleados, o sea, era una cosa ya, digamos, que había escalado, pero digamos, era muy chiquito en el sentido de que podría haber contratado una software factory que me lo resuelva, pero hubiese estado 2 o 3 años dando vueltas, haciendo pruebas hasta que eso hubiera escalado. Y mi producto, la verdad que escaló tan de golpe que tenía 3 meses para resolverlo, y estamos hablando de una época, o sea, quizás hoy todo este tema, digamos, de la software factory está más aceitado. Entonces hoy hay empresas que se enfocan en solucionar algo mucho más rápido. Entonces soy una pyme que tiene el mismo problema que yo tuve hace 20 años, quizás hoy lo podría solucionar de una manera, digamos, más outsourcing, digamos, contratando a alguien que lo resuelva de afuera.
En mi época había muy pocas soluciones open source, que hoy ya hay un montón. Entonces es como que hubiese demorado 2 años, hubiese demorado, me hubiera trabado un montón si yo no me lo hubiera puesto a automatizar. Así que, por suerte, ¿Y, fue una buena decisión. y cómo llegaste de los libros de matemática a los libros de Python? Python, ¿cómo llega Python? El Python es muy loco cómo llegué, porque vos sabés que llega un momento que, viste que a todos nos pasa, a mí me pasó, y yo siempre que hablo con alguien, a todos nos pasa que más allá de lo que vos hacés, que te gusta hacer, y el laburo que estás haciendo, por más que te encante hacerlo, siempre tenés como algo que siempre, esto es lo que siempre quise hacer, viste, cuando tenés algo que ahí en la mochila decís, ay, el día que tenga tiempo quiero sentarme a hacer esto, porque... Bueno, entonces yo me metí en el mundo de la programación por cuestiones de necesidad propia, qué sé yo, y no estudié, digamos, la parte de programación que más me hubiera gustado. Estudié la que necesité, digamos, necesito Claro, en algo ese para... momento. Claro, digo, ¿qué se usa para esto? Metí, bueno, y estudié lo que necesité en ese momento. Pero bueno, siempre quise hacer algo, a mí siempre me gustó toda la parte de lo que hoy se conoce como data science, siempre me encantó esa parte. Entonces, siempre dije, bueno, el día que me tenga tiempo para ponerme, me voy a poner a estudiar esto en serio, y cuando surgió todo el tema de inteligencia artificial, lo miraba así medio de reojo y decía, uy, qué lindo cuando te da tiempo y me ponga con esto, pero era como si fuera, no es un hobby, pero porque uno labura también de esto, pero es como eso que siempre quise hacer, ¿viste? Más allá de que mi laburo me gusta y todo, es algo que tenía ahí. Así que, bueno, obviamente que la pandemia ayudó a Tener tiempo. nada. Claro, no sé, de repente, ¿viste? Fue una revolución. De repente Claro, vos y decís, bueno, sí. ya está, te encerraron en tu casa, quedaste ¿Y ahí, ahora qué ¿qué hago ahora? hago? Claro, Claro, tal cual, la empresa cerrada, la fábrica cerrada, decís, claro. no, qué encerrado, ¿viste? Y yo me moría por ir, ¿viste? Resolver las cosas, pero bueno, nada, era la situación que tocó. Dije, bueno, ya está, me pongo con Python. A todo esto yo, Python no, obviamente que había hecho mis programitas, había copiado, pegado cosas, o sea, uno cuando programa en cualquier cosa, ¿no? O sea, revoleás un código de algo y lo pegás y lo modificás y bueno, te pones a jugar con eso. Así que algo obviamente había hecho, pero nunca había trabajado en sí en Python hasta 2020. Así que bueno, llegó la pandemia y dije, bueno, listo, llegó la hora, le tocó a Python. Entonces nada, me puse 8 horas por día, 10 horas por día, tiqui, 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 todo el día con Python, y iba escribiendo los libros a medida que lo iba aprendiendo yo. Así que, pero bueno, obviamente toda la ventaja es que ya vengo de otros lenguajes, entonces fue simplemente una adaptación, digamos, la parte de la sintaxis y el chip de Python, que tiene su tema propio también. Así que nada, llegué a Y, Python y así. además ya habías escrito libros también. Digo, porque los de Sí, de la matemáticas, parte del libro digamos, ya venía. ya venías, digamos, entonces como que tampoco, digamos, era algo que ya traías vos mismo, entonces era como más fácil, digamos, me parece. Libros y matemáticas, o sea, y la Claro, parte, fue como digamos, la de unión de las dos cálculo cosas. y finanzas, porque laburo en finanzas, y bueno, y tengo una imprenta, y la imprenta hace libros, básicamente, es una imprenta muy especializada en libros en bajas tiradas. Entonces, tenía la imprenta parada, bueno, tenía ganas de ponerme a estudiar Python, encima justo había surgido unos cursos que armó Hanna, no sé si la conociste a Hanna, si hablaste con ella. Sí, hablé con ella. Te vi Opa, bueno. en una entrevista con ella también. En la de Elo. Bueno, Sí, a Hanna un día se le ocurre, esto antes de la pandemia fue, se le ocurrió hacer una especie de curso, digamos, introductorio de una sola clase, solo para mujeres de Python y finanzas, o programación y finanzas, una cosa así era el eje. Y dijo, bueno, junto a algún programador que se cope así de onda para dar el cursito, era como una charla informal, digamos, ¿no? Y me contactó y dije, recopado, qué sé yo, hicimos la charla, digamos, así abierta, gratuita, eh, y eso fue en febrero de 2020, y lo hicimos presencial, fue una de las últimas cosas que hice presencial ante la pandemia. Y nada, estuvo buenísimo el evento, lo hicimos en Digital House, habrá juntado como 30, 40 participantes, ni me acuerdo ahora, pero fue un evento interesante, pero hizo mucho ruido. Entonces me empezaron a pedir de todos lados cursos, Juan, hacete un curso, y yo estaba como en otra, ¿viste? Y no, digo, ni se me cruzaba por la cabeza hacer un curso de algo, no, o sea, no es lo mío, y dije,
me pedían eso, como que dijo, bueno, qué sé yo, lo voy viendo, y como cayó justo la pandemia de 2020, donde todo el mundo empezó a demandar más cursos y cursos y cursos, listo, ya está, hay que hacer un curso de Python, ¿viste? Entonces como que dije, bueno, ya que estoy aprendiendo el lenguaje, que estoy haciendo los libros y qué sé yo, hago todo, meto 3 en una y hacemos como un combo, y a raíz de ese evento como que se dio todo lo de Python para finanzas. Entonces Y el quise unir curso, esos dos mundos. y el curso lo hiciste el año pasado. Claro, arrancamos el año pasado en UCEMA, que Eh, fueron los primeros que me contactaron y dijeron, dale, necesitamos hacer un curso de Python, finanzas, la parte cuantitativa, análisis quant. Así que bueno, mezclé un poco todo lo que sabía yo y hicimos como una ensalada de cosas y hicimos un curso de Python para aprender a programar aplicado a finanzas y dentro de finanzas en la parte más de cálculo cuantitativo. Cuantitativo. Y te iba a consultar porque también lo vi, te lo están pidiendo mucho para este año también. Un curso. No sé si está, no sé si están tus planes, digamos. Así No, que es que este año estoy dando uno, el de Ok. UCEMA lo sigo dando, A pero ese ya lo el segundo seguís. cuatrimestre, sí, el segundo cuatrimestre ya no, le dije que, porque ¿qué pasa? Estoy muy tapado de trabajo ahora, una cosa era 2020, que uno está todo el día encerrado, y otra cosa es Claro. 2021. Entonces nada, me llenó de trabajo todo en la agenda, así que nada, sí lo voy a continuar el año que viene, eso sí, y lo mismo estoy haciendo otro curso para traders con Yuga, que lo mismo, vamos a hacer un enfoque un poco con menos clases en vivo, que tengo, en realidad ese curso también sí va a seguir en el segundo cuatrimestre, pero capaz que yo voy a participar menos en las clases en vivo, y si tengo un colaborador, Nacho, que da, digamos, clases más prácticas, yo da más la parte teórica, entonces como aflojar un poco la carga horaria, porque no, la verdad que no me dan los tiempos, y mi actividad principal, la verdad que es otra. Claro. Los cursos me encanta, ¿viste? Es algo que está buenísimo, ser docente y interactuar con los alumnos y ver cómo progresan y ver cómo se van enganchando, porque muchos, lo que veo también es que muchos son de otras ramas que nada que ver, incluso no solo finanzas, que nada que ver con la programación, pero que se empiezan a enganchar, sino también de otras ramas que no son ni siquiera de finanzas, y que están incluso hasta lejos de los números, abogados, no sé, ramas que nada que ver, y veo que se enganchan y está buenísimo, tiene como ese agregado a la docencia que la verdad Sí, que uno está bueno. aprende también de sus alumnos, digamos, porque a veces traen un montón de otras cosas, esto de capaz médicos o profesores de educación física, como decías antes, que capaz uno no está tan en tema de eso y lo aplican a determinada cosa y decía, mirá qué bueno, y va surgiendo distintos temas también. No, aprendés un montón. Yo lo que aprendí dando clases, no sé si aprendo más que los alumnos. Porque ¿qué pasa? Vos tenés 100 alumnos. No lo digas muy alto. No tengo problema, yo soy muy, así en eso soy súper transparente. Además lo digo, a ver, uno no puede saber, o sea, hay No podés millones de saber cosas, todo. y te preguntan, che, Juan, ¿cómo consulto los bonos de la bolsa de Copenhague? ¿Cómo consulto? Y qué sé yo, cosas, y no sé, la verdad ni idea, te digo, pero bueno, como me lo preguntan, te lo tengo que responder, entonces me lo pongo a googlear para ver cómo te lo respondo y solucionar el problema. Así que, no, se aprende un montón dando clase, está buenísimo. Me aprendo mucho. Y volviendo capaz a los libros, investigando y demás, son 15 libros en total, por lo menos planeados, me imagino, capaz que vienen más después. Estos son 7, claro. Pasa que, como te digo, en 2020 escribía Claro, un libro por mes, estaba todo el día, ¿viste? eso te iba a preguntar, porque empezaste a escribirlos en febrero. Y en Sí, exactamente, diciembre, febrero, marzo. y en diciembre te lanzaste el último, que era el séptimo, digamos. Exactamente. Sí. Sí, más o menos a uno por mes, poquito, moneda más, moneda menos. Okay. Y ya los últimos libros son libros de 400 páginas A4, o sea, ya son libros pesados. Al principio empieza flojo, yo no quería tirar un ladrillo, viste, el primer tomo, Claro. quería como hacer algo bien, una curva, digamos, suave. Entonces dije, aprendizaje. Menos tomos, menos código, viste, más zaraza, bueno, esto tranquilo que va a ser fácil, qué sé yo, y a medida que vas avanzando, te voy poniendo más dificultad. Pero no matarte de una, porque si no, es muy frustrante la programación cuando algo no te sale. Entonces hay que tratar de hacer lo más suave posible pero bueno, sí, ahora estoy un poco trabado con eso, tengo que seguir, me preguntan mucho cuándo sale el próximo tomo. No tenemos fecha todavía.
Estoy con el octavo, que es el de backtesting, me está costando un poco más, pero bueno, ya te digo, los tiempos de 2021 son otros, ¿no? Son otros, sí. Son otros. Y te iba a consultar que dijiste recién, y vi que te consultaban mucho, es los 2 primeros tomos no tiene tanto de finanzas, sino es más genérico. Y también lo ofrecías o te lo preguntaban mucho porque había muchas personas que capaz no eran de finanzas y tenían intenciones de aprender Python y como que les interesó tu libro. Esto es así, digamos, después del tercer libro empieza bien toda la parte más, me imagino más financiera en el sentido de bonos, títulos, acciones, conexiones con broker, ¿no? No lo pensé exactamente así, pero algo de eso hay, ¿sí? Porque el primer tomo es la introducción al lenguaje, es cómo el software que te tenés que instalar, las primeras líneas de código, es como muy, viste, básico, es como la bienvenida, así, bueno, esto es Python, mirá, tirá esta línea, así se hace una cuenta, así se hace una impresión de pantalla, así se lee un archivo, qué sé yo, como cosas muy, muy básicas. Entonces, sí, capaz, yo siempre traté de que sea todo como aplicado. Entonces, hasta en el primer tomo vas a ver ejemplos de finanzas, pero es simplemente el ejemplo, o sea, no resolvemos nada real ni práctico. Simplemente como algo muy básico. Ya el segundo tomo empiezo con pandas. Entonces digo, bueno, Pandas ya es una librería de cálculo numérico que ya está enfocada en un enfoque ya más matricial de calcular. Los lenguajes de programación, en general, cuando uno calcula algo, para hacer una analogía con Excel, para que se lo imaginen, digamos, los que vienen de afuera. Si yo quiero, por ejemplo, calcular una matriz de datos, donde yo tengo una tabla que tengo filas y columnas, en un lenguaje común, en todos los lenguajes se puede hacer lo mismo, pero digamos, lo más normal es ver en cualquier lenguaje que uno recorre como un cursor de X y un cursor de Y, como que vos recorres filas y columnas y vos tenés un X sub IJ, y vas metiendo, iterando elemento por elemento, calculando cada elemento de esa matriz, digamos, ¿no? Como te vas recorriendo la matriz de esa forma, como si fuera una forma iterativa. Bueno, el Python es no sé si el lenguaje, pero sí las librerías, como por ejemplo Pandas, que fue la que le dediqué el tomo 2, es una librería, es un paquete desarrollado para Python, arriba de NumPy, que es otro paquete que tiene la misma lógica, que se enfoca en un modelo de cálculo matricial. Es decir, que si yo tengo que calcular toda una matriz de datos, lo que vos imaginate un Excel con toda una tabla, que tiene la columna esta que son los precios, las variaciones, las volatilidades, y no sé qué, no sé cuál. Bueno, vos tenés una matriz de datos, en vez de calcular así, iterando, lugar por lugar de cada, o sea, celda por celda, como lo hace el Excel, en cada lugar, en cada celda va a buscar un lugar de memoria y va a procesar un cálculo para cada una de esas celdas, que cada celda de Excel, mirarlo como digamos, como un lugar de memoria. En vez de funcionar así, Pandas es una librería que tiene un enfoque matricial, es decir, que te calcula toda la tabla entera. O sea, vos le revolvías un cálculo, decís, che, mira, esta columna va a ser de esta forma, esta de otra, y las filas así y así, y haces una sola fórmula y ya te calcula toda la matriz con una misma fórmula, en vez de tener que ir iterando celda por celda o espacio por espacio. Entonces, como que eso ya cambia todo el enfoque de todo el resto, por eso lo puse en el tomo 2, recién Pandas. Porque ya, si tenés ese chip de que vas a calcular todo de esa forma, ya después todo lo demás es más fácil. Empieza a fluir mucho más fácil. De hecho, toda la parte de Machine Learning, inteligencia artificial, que es la parte más difícil, es todo con cálculos, se usan tensores, o sea, usás arreglos multidimensionales, y para eso necesitas usar este enfoque de cálculo matricial. Pues si no sería inescalable, digamos, todo el cálculo que hay que hacer llegado a esa parte, si seguís con el enfoque, digamos, iterativo de espacio por espacio en memoria. Así que sí o sí necesito que de entrada ya empecemos con ese enfoque, así que por eso puse ese tomo, en el tomo 2. Ya después el tomo 3 puse una librería de gráficos, Matplotlib, que nada, típico, lo primero que querés hacer cuando procesás los datos, es un poco de análisis, es tirar un reporte, un grafiquito, digamos, de algo. O sea que hasta ahí, hasta el tomo 3, digamos, podría servir de uso general, si querés. Pandas sería como un reemplazo de Excel, si querés. Okay. Matplotlib sería la parte visual o de reportes de eso, y el primer tomo, el tomo 0, que lo llamé, es el de introducción. O sea, esos primeros 3 tomos sería como pasar de Excel a Python, digamos, y después ya se pone, por ejemplo, los tomos que siguen ya empezamos con APIs. Cómo conectarse con una API financiera, bajar datos de mercado, mandar una orden de mercado a un broker, digamos. Entonces, eso sí ya capaz es más específico de finanzas, porque ya arrancamos con temas de APIs puramente financieras, no puse APIs de otros temas. De otros temas, ok.
ya el tomo 5 hice como un tomo de back office, el T5 que sería el sexto tomo, digamos, hice un tomo de back office que básicamente hago todo un repaso por todas las librerías, repaso unas 40 librerías, y son todas librerías de uso general, para automatizar envío de mails, para automatizar generar un reporte en PDF, para automatizar una mini aplicación de escritorio para que el cliente pueda hacer algún tipo de interacción con tus datos o con tu aplicación, todas librerías, digamos, de uso de oficina, digamos, de uso general. Ese capaz que sí es un tomo más general, el T5, el de back office. Y después el séptimo tomo es uno de librerías ya bien de Data Science, librerías estadísticas que después las voy a necesitar más adelante en la parte de backtesting y en la parte de bots. Claro. Así que ahí necesitaba un libro bien fuerte de estadística, con todas las librerías esas de Data Science. Ese es el séptimo tomo. Y ahora ya siguen los de backtesting. Tengo un tomo de backtesting que... Es el que estás escribiendo ahora. Que estoy escribiendo ahora, que se me está haciendo un poco largo, no sé si partirlo en dos, por una cuestión de formato de libro, digamos, es muy, muy, muy denso. Después viene uno de screeners, que screener es como automatización, digamos, es como si fuera un filtro de datos, pero vos haces un screener de activos, vos buscás activos que tengan determinadas características, ¿no? Entonces, busco atributos, 5 o 6 atributos. Características pueden ser ratios de price earning, de lo que fuera, no sé, ratios cuantitativos o otro tipo de análisis de redes sociales o lo que fuera. Son filtros, son como condiciones, pero vos tenés 10.000 activos capaz para filtrar, que son, digamos, líquidos y negociables en tu campo de aplicación. Entonces, tenés que hacer una automatización que todos los días busque en tiempo real de esos 10.000 cuáles cumplen ese filtro que vos tenés prefijado para, que a lo mejor es un filtro que te filtra 5 de 10.000, y después vos tenés que concentrar en esos 5 a ver qué es lo que operás o qué es lo que te llama la atención de esos 5, pero automatizar algo que todos los días haga como una especie de búsqueda, como un bot que, digamos, que esté todo el tiempo, esa es la parte de screeners, que eso va a ser un tomo específicamente dedicado a eso. Después viene un tomo de bots, que es un tomo que ya va a automatizar envío de órdenes al mercado, son órdenes de todo tipo, hay bots de arbitrajes estadísticos, hay bots de arbitrajes en sí, que cierran la operación en el momento, hay bots de swing trading, hay bots de scalping, que hacen varias por operaciones por día, o sea, hay de todo. Entonces, bueno, quise hacer un tomo específico de todos los tipos de bots que hay, de operatoria. Hay bots para colocar órdenes grandes, que lo único que hace el bot es partir una orden. Entonces, como son objetivos totalmente diferentes cada tipo de bot de eso, dije, bueno, hago un tomo directamente donde expliqué puntualmente de eso, digamos. Claro, los tipos de bots más comunes que hay en el mercado, que son unos 7, 8, por lo menos bien extendidos en su uso, digamos, que ya es muy común verlos, entonces, bueno, eso por lo menos ponerlos y poner alguno que otro más. Y después tengo un tomo de Machine Learning, que ya tengo ese ya lo tengo, ese que tengo más avanzado, porque sé que más me gusta a mí el tema, entonces ya tengo algunas cosas ya, el esqueleto armado, que es toda la parte de inteligencia artificial, todos los paradigmas que hay de enfoque en la resolución de problemas aplicando inteligencia artificial. Y después tengo un tomo ya más académico, tipo de papers financieros, donde ya me enfoco en temas, digamos, muy aplicados, directamente en papers, donde ya dije, bueno, ya hubo un tipo que analizó este tema, que ya hizo esta investigación, y bueno, entonces ya usando Python, vamos a desglosar esos papers, vamos a debatirlos y demás. Así que bueno, un poco ese es el panorama general de la colección. Bien, un montón, te digo. Sí, me comí un par de cosas que para resumírtela te lo dije así, falta la parte de base de datos, todo, pero digamos, en el medio de eso hay un montón de cosas más, pero esos son los ejes. Me imagino. Y te hago una consulta con respecto a los tomos que recién comentabas. ¿Recomendás ir haciéndolos así en la cronología que tienen, o se puede ir salteando alguno, o empezar por algún otro, no sé? Depende de la necesidad. O sea, el que arranca de cero, sí, va a tener que arrancar el tomo cero, sí o sí. Okay. Sí, porque no va a entender nada. Ahora, si te la rebuscás y te das maña y arrancás de cero y te querés mandar por el tomo 3, y qué sé yo, capaz que te la rebuscás y te pones y
camina, qué sé yo, cada uno. Claro. Obviamente que el camino lógico sería arrancar del cero, pero nada, esto, qué sé yo, cada uno es muy particular. También podés no saber nada de Python, pero haber visto algo de otro lenguaje en algún otro momento de tu vida, entonces llegás y agarrás algún tomo y no te parece tan loco, sin arrancar del tomo cero, y va como piña también. Es muy relativo también a cada uno. Yo en los cursos también lo digo siempre, cuando me preguntan estas cosas, hay muchos que le tienen como miedo, ¿no? A arrancar, así, che, y estaría a la altura, ¿no? Yo, mira, cada uno se lo puede tomar a su tiempo. Hay gente yo tengo alumnos que tienen más de 50 años, tienen familia, tienen 10 millones de compromisos, y no está obviamente con el mismo nivel de dedicación de un pibe de 20 que vive con los padres y que nada, está estudiando, ni siquiera tiene un trabajo formal. Entonces, claro, le puede dedicar otras horas y van a otros ritmos, obviamente. O sea que obviamente que el pibe que se está solamente dedicando a esto, nada, le puede meter 10, 20 horas por día y está todo el día y avanza a una velocidad que no es la velocidad que puede seguir un tipo que tiene un trabajo de 8 horas por día, tiene una familia, tiene otras cosas y va a otro ritmo, pero el ritmo lo pone cada uno. A veces me preguntan, che, mirá, hago este curso, me leo estos libros, ¿puedo hacerme, no sé, un bot que mande a hacer tal cosa en el mercado? Y yo digo, mira, la verdad que podés, pero bueno, también cada uno, es como que vos me preguntes, ponerle, mirá, che, voy a aprender a manejar. Hago 10 clases de manejo, y con 10 clases de manejo puedo ir, o con cuántas clases de manejo necesito para irme, no sé, con el auto a Mar del Plata. Y qué sé yo, dependerá de cada uno. Vos también, una cosa es la clase teórica, donde yo te digo, che, mirá, esto es así, asá, y te muestro las cosas, o el libro, vos lo lees de un libro, y el contenido teórico está en el libro. Pero otra cosa es después que vos mastiques eso, o sea, vos vas a una clase de manejo y te enseñan a manejar, y te dicen, y vos, o sea, la teoría que necesitas para ir acá a Mar del Plata ya la tenés en 3 clases, si querés. Claro. Pero no tenés la experiencia para agarrar el auto y mandarte una ruta a manejar 4 horas. Entonces, es como un poco y un poco, o sea, la teoría debe ser un 20% y el 80% es práctica, pero obviamente que la práctica sola, si no tenés una teoría en que agarrarte, o sea, tenés que tener una base, que es la teoría, pero después le tenés que poner un 80% de práctica a eso, y cada uno en esa práctica, ya te digo, le pone sus tiempos. Hay gente que le puede dedicar 20 horas por día y se reembala, buenísimo, y va a un ritmo espectacular, y hay otro que a lo mejor le puede dedicar 2 horas por semana, y también buenísimo, porque son 2 horas por semana, es un montón. Pero bueno, obviamente va a ir a otro ritmo, va a ir a otra velocidad. Pero bueno, nada, es cuestión de cada uno. También hay gente que es más dada para programar que otra. O sea, imagínate que vos tenés que ponerte como a la altura de una computadora. O sea, si bien es mucho, Claro. Nosotros somos infinitamente más inteligentes que una computadora lo único que hace es procesar órdenes de una forma muy tosca, pero es muy eficiente haciéndolo, y nosotros no. Entonces, a veces, ¿por qué no anda lo que yo creo que tiene que andar? Y porque no hiciste lo que vos crees que estás haciendo. Entonces, la computadora es muy, todo es muy lógico, y nosotros pensamos de una manera mucho más abierta, mucho más volada, si querés, que es mucho más inteligente como pensamos nosotros, pero a la hora de bajarlo a un código hay que renegar bastante con ese chip, digamos. Así que, bueno, hay gente que eso le cuesta mucho más, de bajar todas órdenes lógicas, y hay gente que es redada para eso, y yo tengo alumnos que la verdad que son una luz, ¿viste? Vos decís, mira, este pibe como, nada, empezó a aprender hace un par de semanas y mirá cómo vuela, y pues nada, así como hay gente que tiene más facilidad para los idiomas y es más suelta y enseguida aprende el idioma rápido, y capaz que yo que soy tosco con los idiomas, soy un caballo y estoy para llegar al mismo nivel que otros llegan en un tiempo, yo tardo el doble o el triple. Bueno, lo mismo pasa con esto, son habilidades que a uno es más dado, otro menos dado, pero la verdad que es para cualquiera. O sea, si le dedicas tiempo, como es pura práctica, es como aprender a manejar, ¿viste? Es pura práctica. Entonces, cualquiera puede aprender a manejar, y sí, obviamente, como te decía, va a haber gente que es más dada y a lo mejor va a aprender más rápido, y hay gente más miedosa que va a tardar otro tiempo, pero cualquiera puede aprenderlo. Si practicás la cantidad de horas necesarias, cualquiera lo puede hacer. Digamos que los libros están pensados para cualquiera que quiera aprender, no hay una determinada cantidad de horas, sí es práctica, digamos. En el libro tenés la teoría, pero después es cada uno ponerse y practicar y darse contra la pared y decir, porque esto no funciona, y capaz tenerlo que ir a buscar a algún lado, con mucha prueba y error, me imagino.
Mucha prueba de error, tal cual, mucha práctica. Hay que masticar, yo digo masticar el código, yo a los alumnos les tiro el código ya hecho, y dicen, che, déjame, ya está, yo te lo resolví y te lo dejo hecho el bot. Pero si vos no lo masticás y no cuando le quieras cambiar algo, no, o sea, tenés que como adueñarte del código y jugar y modificarlo y qué sé yo, y por más que uno ya se lo dé hecho, el problema resuelto, digamos, después cada uno lo tiene que procesar internamente. Y te hago consulta, que lo vi mucho que te lo preguntaban, el tema del idioma. Entiendo que vienen solo en castellano, pero te los han solicitado mucho en inglés también. Sí, bueno, de hecho yo me enfoqué, pues también lo pude haber hecho en inglés para ir a otro mercado, digamos, pero la verdad que en inglés hay muchísimo material de todo. Está lleno, o sea, de hecho está el 90 y pico % está en inglés. Y de hecho es un tema, porque a veces te pasa con todo, ¿no? Cuando vos haces algo y querés hacer algo que sea aplicado para que pueda escalar, en general uno trata de hacer la documentación en inglés porque sabés que lo más probable es que el que lo lea inglés va a saber o va... Porque claro, sí, el idioma universal, digamos. Claro, se da por hecho que el que se mete a programar tiene que manejarse con el inglés, entonces... pero también decís, no, che, pará, pero en inglés hay 99 mil millones de cosas, y en español hay muy pocas. Entonces, ¿por qué no hacer algo en español? Porque la verdad que nada, o sea, como que balancear un poco la balanza, no hay tanto en inglés, y bueno, qué sé yo, compito en un lugar donde haya menos, no sé. Hay mucho del otro lado. Entonces, nada, me enfoqué en hacer material en castellano, y nada, ya llegará el momento de hacer las traducciones. Okay. Hoy en día, ¿dónde se pueden conseguir los libros? En Mercado Libre, está todo en Mercado Libre, así que bueno, están ahí. Pones Python para finanzas cuánticas, están todos. Sí, están ahí. Y desde el exterior está, no está, tengo una página yo, una página que hice de finanzas, que le puse un link ahí, pero bueno, cuando me contactan en las redes sociales les paso el link. La página es datos.trade. Y ahí vi que también tenés el índice de los libros, por si alguien también quiere chusmear. Está el índice tomo por tomo, y hay un link para la tienda del eShop, digamos, de Mercado Libre, y el link para comprarlo pagarlo a través de PayPal y que te lleve por DHL a cualquier lugar del mundo. Ok. Bien. Y por último, te diría, si querés dar alguna recomendación de alguien que está pensando en comprar tus libros, o está pensando en estudiar Python, ¿por qué arrancar con los libros? La recomendación general es que aprendan a programar, aunque sea como un cursito, vos decís, tomátelo como una mini cursito para algo que te va a sumar a tu currículum, algo que te va a dar una mini herramienta, aunque no le des bola, aunque no te interese, decís, fíjate que esto lo va a hacer todo el mundo, o sea, y te lo van a pedir ya como requerimiento laboral, y si vos ya tenés tu trabajo seguro y estás contento ahí y no te pensás ir hasta que te jubiles, pensá que la empresa donde trabajás lo va a pedir como requisito a los que entran, y los que entran, como van a saber Python, van a hacer las cosas que vos haces en Excel, las van a hacer en Python, así que te vas a quedar como aislado en una especie de isla si no lo aprendes tarde o temprano. Capaz que esto pasa dentro de 10 años, y capaz que ni siquiera pasa con Python, capaz que pasa con otro lenguaje, no lo sé. Pero digo que va a pasar, o sea, esto ya está pasando con Python, ya te digo, en Europa está pasando, o sea, en cualquier oficina, digamos, en un banco o en cualquier trabajo así básico, ya están pidiendo como requisito básico, un manejo muy básico de Python. Así que, como recomendación es que se manden por lo menos de chusma, así, che, a ver qué es esto, y hacer algo bien introductorio. Esos recursos gratis en internet hay millones, no hay excusa. Yo cuando aprendí a programar no existía YouTube, así que imagínate que nada, o sea, es más, sí, existía Google, pero existía Google hacía muy pocos años, y lo que se conseguía, digamos, de material era de mucha menor calidad de lo que hay hoy. Hoy tenés GitHub, tenés un montón de recursos gratis al alcance de la mano con 2 clics. La verdad que hoy ya no hay excusa para aprender a programar, tenés cosas gratis a rolete. O sea, es tener la voluntad de hacerlo. Y después, obviamente, tenés cosas pagas donde vos decís, bueno, quiero ahorrarme el tiempo de tener que filtrar yo qué es lo bueno, qué es lo malo, listo. Vas a un lugar de confianza donde digas, bueno, ya sé que acá va a tener un determinado filtro, y con esto ya voy a ahorrar el tiempo ese de andar googleando sin saber dónde. También está esa opción de que quiere pagar, pero si querés hacer todo gratis, o sea, en internet está llenísimo de recursos.
y de hecho está GitHub. GitHub es como un repositorio de código abierto, donde todos los programadores, cada vez que hacemos algo, lo subimos a GitHub. No cada vez, hay cosas que son privadas que no las subimos a GitHub, pero cuando es código público que podés compartir y decir, che, mira, es un código que se conecta a tal API, y te baja tal cosa y te manda tal información. Y lo subís ahí y ya está. Entonces, todo ese programita que vos hiciste ya quedó online, digamos, para cualquiera que lo quiera ver, que se lo puede descargar o usar, copiar y pegar en su computadora. Así que está lleno de recursos, lleno. Así que como recomendaciones, no hay excusa, pónganse a aprender aunque sea lo básico, porque realmente va a sumar para el currículum, y si no te interesa por ese lado, te va a sumar para tus relaciones laborales, porque ya te digo, tu entorno va a saber hacerlo, va a empezar a ser cada vez más competitivo, como todo, o sea, todo lleva a que las empresas sean cada vez más competitivas, y en función de buscar competitividad van automatizando cosas, y las cosas que antes se hacían muy a mano y se tardaban mucho, se está automatizando todo. Así que tarde o temprano te vas a topar con un código de Python en el laburo, aunque sea lo más sencillo que se te ocurra, que vos digas, no, ¿esto qué tiene que ver con...? Si te lo vas a topar. Pero bueno, si encima de eso trabajás en un banco de inversión, trabajás en la parte financiera, trabajás con mucho número, mucho hedging, mucha cosa de que no son solo números, sino que encima son números que hay sí, mucha o base de atrás, datos, digamos. bases de datos, Información. todos esos campos, digamos, o sea, obviamente que si sos personal trainer te diría, che, mirá, dormí tranquilo que hasta dentro de 15 años quizás no te vas a topar con código Python si es que vos no lo buscás. Pero si trabajás en un banco de inversión, te diría que de acá a 3, 4 años es casi inevitable que te topes con algún compañero de trabajo que te va a mandar algo en Python, no en Excel. Así que, nada, yo diría como consejo general, que aunque sea se lo tomen como una herramienta, así, che, bueno, lo veo para ver qué es esto, como algo así muy básico, que lo vean porque es más, hoy, el otro día yo hablaba con un chico que me preguntaba, decía, che, Juan, ¿cómo lo ves? Y yo decía, olvídate, porque me preguntaba cómo veía el tema de si le va a servir para conseguir laburo, y yo le decía, vos pensás en un pibe joven, ¿no? Y vos pensás que hoy es un recontra plus, es como, imagínate el que sabía, el que dominaba a full Excel y te hacía un montón de cosas automatizadas con Excel Sí, que te hacía macros, pone. Claro, te hacía macros con Excel, con Visual Basic en el 90, pone, en el 95. Claro. Entonces, claro, ese pibe la rompía y iba a cualquier, o sea, era como un recontra plus para trabajar en un estudio contable, por decir algo, no sé, o en un banco, o en algo relacionado a lo administrativo financiero, por poner así un título, un paraguas general. Así que en ese momento era un super plus. Hoy ya, en un momento pasó a ser algo normal que todo el mundo, obviamente, no sé si macros, pero digamos, un buen manejo de Excel ya cualquiera que trabaja en ese campo lo tiene. Y hoy ya es directamente, flaco, no sabés manejar el Excel, olvidate de conseguir un laburo en un estudio contable o en un, qué sé yo, en algo que tenga algo que ver con las finanzas, los números, aunque sea muy básico, en una consultoría, no sé. Así que sí o sí, digamos, hoy ya pasó a ser como, digamos, un super filtro. Así que bueno, al principio es un plus, o sea, hoy Python está en la etapa de ser un super plus. O sea, hoy el que lo sabe, como un plus, o sea, no, que digo un programador, o sea, vive que está en finanzas, que recién está arrancando en este campo, que ya sepa usar Python, aunque sea lo más básico para conectarse a APIs y bajar datos y analizar un par de cosas, ya con eso ya es un plus, que ya directamente ya lo separa del resto. Bueno, va a llegar un momento que va a ser algo normal y después va a ser algo directamente indispensable. Y te hago una consulta que cuando recién hablabas me surgió, es ¿por qué utilizar tus libros? ¿O por qué empezar con tus libros? Porque dijiste que hay mucha cantidad en internet. Está bien que dijiste también que había mucho en inglés, entonces bueno, esto capaz, si uno quiere aprender, si encima está aprendiendo en otro idioma, como que te cuesta más o es más, tenés otra barrera. Entonces bueno, el hecho de que esté en castellano ayuda o es más fácil, digamos. Pero ¿qué otra ventaja consideras que tienen tus libros en comparación al resto? A ver, en realidad no sé si ventaja, o sea, no considero ni siquiera que sean, digamos, a nivel técnico, si querés mirarlo así, a nivel técnico no son libros que vos digas, uy, qué buen libro. De hecho, todo lo contrario. Yo soy re crítico conmigo mismo. No, pero la verdad que sí, técnicamente hablando son malos, en el sentido de que vas a encontrar libros mucho mejores. Ahora, lo que sí, porque te digo el zen, digamos, de cómo yo pensé el libro. Yo no pensé el libro para programadores.
Por eso te digo, técnicamente son malos, pues seguramente los ejemplos están resueltos de una forma capaz media... rústica, si querés. Sí, rústica, tipo, bajado tipo al paso a paso, ¿viste? Muy pensando me puse como en el lugar de docente más que en el lugar de programador. Entonces digo, bueno, hago algo que quizás no es como yo lo haría para un programador o para un proyecto, porque capaz que utilizaría otro enfoque, siempre lo digo en los cursos, capaz que hay cosas que yo después ven mi código y lo ven tipo capaz que más orientado a objetos, y yo cuando lo doy en clase lo doy tipo todo así medio sueltito, porque trato de bajarlo. O sea, me pongo más en el lugar de docente que de programador. Entonces, capaz que mis libros están como con ese zen, ¿no? De capaz que cuando escribías matemática, digamos. Tal cual. Bueno, con matemática me pasó lo mismo. De hecho, las críticas que recibía me mataban. Algunos profes, era buenísima la discusión. Decían, ¿qué es esto de que pasa dividiendo como si fuera a pasear un gozo? Pues yo usaba un lenguaje muy así para despejar una ecuación, fuera muy coloquial y muy, viste, poniéndome en el lugar del pibe, viste, y sin tanto formalismo, que la propiedad uniforme, no sé qué. Entonces trataba de bajarlo más a... Bueno, con programación hago lo mismo. Entonces ya de por sí es medio mi estilo. Pero también era el enfoque de los libros, eran libros que no estaban pensados para programadores, son libros pensados para alguien que viene afuera y que... Así que también un poco, si querés una ventaja de mis libros sería esa. Pero bueno, material también, seguramente con mis libros, ya te digo, hay y gratis a montones. Lo que pasa que, bueno, ¿cuál sería la ventaja de usar mis libros? Sería como que tienes un determinado orden para un campo de aplicación concreto. Así, si vos querés medio meterte en el tema financiero, el trading, los bots, toda esta parte de la inteligencia artificial aplicada a los mercados, o ver Python aplicado a los mercados, data science, estadística, todo ese campo, digamos, de las finanzas, la estadística, la matemática, el análisis cuantitativo. Entonces, bueno, es como que tenés todo en uno. O sea, como todo un producto pensado, toda una serie de libros pensados con toda esa temática junta. Entonces, a lo mejor si vos vas a buscar un libro de Python en general, tiene ejemplos de, qué sé yo, de salud o de otras cosas que no te interesaron, o te interesa el campo de las finanzas, o si vas a buscar un libro más financiero, tiene muy poco de Python, o a lo mejor tiene cosas en R, cosas en no sé qué, como tenés una mezcla de todo. Entonces, si vos querés unificar todo, decís, bueno, aprendo un lenguaje de programación que está de moda y digamos que tiene una comunidad muy grande y que se pide mucho. Y a su vez, lo quiero aplicar en un campo concreto como las finanzas, y a su vez en análisis más del estilo cuantitativo, con mucho procesamiento de datos, bueno, como que tenés todo en uno, en esa misma colección. Sería esa, digamos, la ventaja también. Bueno, buenísimo, Juan. Muchas gracias, Juan, por tu tiempo. Muy amable, realmente. Un placer. Y después me voy a poner al día a escuchar los podcasts. Me parece muy interesante. Bueno, ¿dónde te encuentran si la gente te quiere seguir? Ya que estamos. En realidad no estoy casi en ningún lado. En Twitter es donde más estoy, pero últimamente tampoco le estoy dando mucha bola. Estoy como ahí subís cosas. Sí, subo código, siempre cuando hago alguna cosa pública lo subo a GitHub y también lo comparto por Twitter. Okay. Y además en Twitter, digamos, es como que tengo, no sé, muchos seguidores, no sé por qué se le dio gente por seguir un chabón que programa en Python. Así que bueno, ahí estoy como @JohnGalt, _is, _www. Así que nada, sí, me mandan mucho, soy muy abierto, ¿viste? Cuando me mandan consultas de programación o de sí, contestás mucho, la verdad. Sí, les contesto, no tengo problema, así que me quieran consultar cosas así raras que estén aplicando Python para finanzas, pregúntenme que está todo bien. Buenísimo. Bueno, Juan, gracias por tu tiempo. No, de nada, gracias a vos. Chao. Suerte. Te espero en el siguiente episodio de Crecer en Finanzas. Podrás escucharme en Spotify, Google Podcasts, iTunes, iBooks y YouTube, y seguirme en Twitter e Instagram.